texto que lo hemos leído seguramente alguna vez en la vida, pero no es muy conocido, porque solemos pasar por alto todo lo que es nombres raros y cantidades, sobre todo, por ejemplo, el libro de Números, de Deuteronomio, y no lo leemos mucho, nos gusta leer más el Nuevo Testamento. Pero yo estos días he estado compartiendo en Reus acerca de lo que pide el Señor cuando decide hacer el tabernáculo. Porque el pueblo de Israel le decía, Señor, queremos que vivas entre nosotros, que estés aquí con nosotros. Y el Señor le dice, vale, si queréis que viva entre vosotros, me tenéis que hacer una casa. Y entonces el pueblo de Israel dice, vale, ¿y qué tenemos que hacer? Entonces el Señor les da la orden de todo lo que tenían que presentar. Pues, esto lo podéis encontrar en Éxodo capítulo 25, también en Éxodo capítulo 35. Veis lo que el Señor les pide y cómo responde el pueblo de Israel. Muy bien, responde muy bien. Porque el Señor les dice, bueno, vais a traer todos vuestros pendientes, vuestros arcillos de oro, de plata, vais a traer vuestras piedras preciosas, toda vuestra ropa bonita, los pelos de cabra teñidas de rojo, todas unas cosas le pide, maderas de no sé qué, y dice todo voluntario de corazón, le insiste el Señor. Si lo leéis en casa, el capítulo 25 de Éxodo, lo compartí el domingo pasado en Reus, y el capítulo 35 insiste cada 2 o 3 versículos, todo generoso de corazón, todo voluntario, dice, del corazón traerá el Señor. ¿Por qué insiste en esto? Yo creo que la obra de Dios se tiene que hacer desde el corazón, desde la generosidad, no desde la imposición, no del decreto, de la dictadura. Hoy tenemos la votación y hace un par de días me pararon en la calle y me dijeron, ¿podemos hacer una encuesta? ¿A quién vas a votar? Bueno, yo dije a quién iba a votar. Y dice, para ti, ¿cuál sería el mejor método de gobierno que necesita España en este momento? Y yo digo, la dictadura. ¿Dictadura? Dice, vale, yo voy a apuntar aquí, pero eso, ¿y quién sería para ti el dictador? Y le digo, Dios. Y dice, eso no puede ser. Y dice, claro, no puede ser, claro que no puede ser. Pero sería una teocracia en eso, en todo caso. Pero yo viviría tranquilamente en una dictadura donde el dictador fuese Dios. Y yo lo serviría por amor, por cariño, desde el afecto. Bien, el Señor le manda al pueblo de Israel a hacerle una casa, el tabernáculo, y cuando el pueblo de Israel trae todo, adelante, bienvenidos. Cuando trae todo lo que necesitaban, dice la palabra del Señor, y es lo que voy a leer con vosotros en Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Versículo 1. He titulado la predicación de hoy, El Señor nos capacita para hacer su obra. Éxodo 31, versículo 1 dice, versículo 30, perdón. A ver si lo estoy leyendo bien. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado, creo que no, vale, creo que es Éxodo 35, perdón. Éxodo 35, 31. Sí, claro, es verdad, vale. No, tiene que ser capítulo 35. No, es el versículo 30, 35-30, cuando el Señor llama a Bezalel. Muy bien. Sí, gracias, Yusleni. Yo también estoy en otra. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri,
hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así él como Aholiab, es otro hebreo más, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda la obra de arte, de invención, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Bueno, a mí me gustaría que el Señor me llene con este espíritu también, porque yo desde el corazón estoy muy mal. Prefiero que lo haga Adriana, por ejemplo, o Sara, que tienen más inventiva que yo. Pero después de leer este pasaje, veo tres cosas que son las que quiero resaltar un poquito en esta mañana. La primera es que ante los desafíos de Dios, Dios nos capacita para hacer la obra de Dios. Y en esa capacitación nos da los recursos que necesitamos para hacer la obra de Dios. Si el Señor te llama para ser maestra de escuela dominical, Él te dará paciencia, te dará amor por los niños. Porque no es fácil, ¿eh? Los niños son tremendos. Y el otro día salía Adriana de la escuela dominical y me decía, pastor, yo que 2, 3 está bien, pero más. Y le digo, no te agobies, y a mí me pasa lo mismo. No te preocupes, no eres tú sola. Hay que tener paciencia y hay que tener amor para estar con los niños. ¿Y por qué? Porque a un niño se le caen los moquitos y ¿qué hay que hacerle? Limpiárselos. Y te estornuda en la cara y ¿qué? Vas a aguantarte. Y te dice, no, yo no quiero leer. Bueno, tranquilo. Siéntate. Paciencia. Eso viene del Señor. Porque humanamente, ¿qué haríamos? Pero, quédate quieto, ¿no? Pórtate bien, lo que hacían nuestros padres. Ahora no, ahora está prohibido. Te denuncian y pierdes el... A mí me encantaría perder la custodia de mis hijos. Me encantaría, pero no lo consigo. La policía viene y me dice, no, usted tiene que hacerse cargo de él. Y digo, pues yo lo quiero, ya que le pague el gobierno, la universidad y todo, pero no lo consigo. Pero, sí, nuestros tiempos eran distintos, ¿verdad? No digo que sean mejores, no digo que sean mejores, eran diferentes. Y en estos tiempos mucho más, porque dice algo muy importante, que el Señor los capacitó también con el poder y con la sabiduría de enseñar a otros. Es decir, que cuando tenemos un desafío de parte de Dios, el Señor nos capacita, nos da los recursos que necesitamos, pero también tenemos que enseñar a otros. Porque la iglesia del Señor tiene que continuar, hermanos. La iglesia del Señor tiene que continuar. Y yo entiendo que vienen tiempos difíciles y el Señor nos puso en aviso y dijo que el amor de muchos se enfriará y muchos se irán detrás de falsos profetas, de habladores. Y habrá hombres y mujeres que tendrán, que no tendrán ganas de oír la palabra de Dios. Y entonces irán a lo que mejor les conviene. El Señor nos avisó de esto, pero nosotros tenemos que intentar preservar una iglesia santa y pura para los que vienen detrás. No solamente para los niños, sino para los cristianos que se están convirtiendo y serán nuestra siguiente generación. Entonces, la primera verdad que yo encuentro aquí es que ante el desafío ellos tenían que construir un tabernáculo, un templo, y el Señor levanta a estos dos hombres. Y fijaros qué cosa, ¿no? Porque dice que los capacita con una
un talento que era sobrenatural, pero ellos podían utilizarlo en las áreas naturales, porque dice que los había capacitado para poder trabajar la madera. Y aquí tenemos al hermano Manolo, que es ebanista. Pero también había personas, dice, que estaban capacitados para hacer pinturas y teñir cosas. Ahí, por ejemplo, tendríamos a Daniel, que es pintor. Había otros que tenían que hacer estacas de madera y saber, dice, que en qué posición se colocarían. Pues estos hombres estaban cualificados, preparados para todo esto. ¿Por qué? Y vosotros sabéis la historia del pueblo de Israel. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De Egipto. ¿Y qué eran en Israel? Esclavos. Si acaso, quizá alguno sería pastor de ovejas, porque eso era lo que se ocupaban y era la capacidad más grande que tenían los hijos de Jacob. Eran buenos pastores de ovejas y tenían rebaños grandes, pero no estaban preparados para trabajar piedras preciosas o el oro, metales preciosos. Por eso necesitaban una capacitación especial de Dios. Y yo pienso en lo natural nuestro, nuestros días, ¿qué es lo que te llama el Señor a hacer y que necesitas la capacidad de Dios? Porque muchas veces el Señor nos llama a hacer cosas que no estamos preparados para hacerlas. Y necesitamos que nos enseñen. Ahí están las labores de nuestros hermanos mayores que nos enseñan cómo hacerlo. Y hace un ratito tuve una conversación con Mari. Me dice, pastor, a mí me gustaría servir al Señor. Y si me equivoco, Mari, me dices. Si agrego algo. Y Mari me dice, pero yo puedo hacer esto, pastor, o esto también. Si usted cree, yo aquí puedo hacer, porque yo le digo, bueno, Mari, tú me dices que quieres servir al Señor, pero ¿qué quieres servir al Señor? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te ves capaz de hacer? Porque la alabanza, Mari, no es su fuerte. Podría hacerlo si le digo, Mari, ayúdame, por favor. No tengo nada, yo sé que ella tiene buen corazón y me quiere mucho. Incluso pasaría vergüenza más por el amor que me tiene y el cariño. Yo en Reus lo he probado, hermanos, para ver qué capacidad tiene. Es decir, ¿me ayudas en esto? Y yo veo que les cuesta, pero por el cariño y el respeto que me tienen, prefieren decirme que sí y pasar vergüenza. Y entonces cuando terminamos le digo, te felicito porque yo sé que el Señor tiene cosas hermosas para ti. Porque si has sido capaz de vencer esta muralla, este obstáculo, para servir a Dios y para servirme a mí, eso el Señor te va a honrar. Y veo cómo el Señor los está levantando. Entonces le digo, Mari, ¿qué es? ¿Qué puedes hacer? Y ella me dijo, mira, pastor, yo lo que sí reconozco que hay cosas que necesito que me enseñen. Necesito que alguien me enseñe cómo hacerlos. Y eso está muy bien. Porque a veces cometemos un error en la iglesia. Tendemos a creer que las personas saben hacer todo. Y necesitan una ayuda. Una ayuda. Una ayuda y una tutoría de cómo hacerlo. Y cuando se equivocan, decirles, no, mira, esta vez te has equivocado. Yo tengo un amigo, que algunos de vosotros lo conocéis, Alfredo Gómez Moneo, ha estado predicando aquí. Él es traumatólogo y él lo hacía con mucha gracia. Porque él, claro, él contaba que la primera vez que le tocó operar en urgencias, y claro, dice, hermanos, cuando a ti te enseñan el cuerpo humano te pone hígado, escrito, ¿verdad? Hígado, riñón, pero cuando tú abres el cuerpo de un hombre no te sale hígado, riñón, intestino grueso, intestino delgado. No, ahí tienes que saberlo. Y al suturarlo te equivocas y dice que le dijo. Dice, no, Gómez,
Vale, esta vez mira cómo te ha quedado, pero la próxima vez esfuérzate un poquito más. Y hacerlo mejor. Y tienes una persona que te indica cómo hacerlo mejor. Cómo hacer una cirugía, cómo cerrarla, qué es lo que hay que hacer. Bueno, hay cosas que tienen una responsabilidad mucho más grande, como un cirujano, un neurocirujano. Y si es cuestión de fregar los platos, no pasa nada. Se nos cae un plato y decimos perdón cariño, he roto un plato, no importa, pero sigue igual, porque claro, a veces algunos rompemos los platos para que nuestra mujer nos diga, no, déjalo que lo hago yo. No, pero ahora los tiempos han cambiado, te dice, no importa, yo tengo dinero para comprar más platos, sigue fregando, ¿no? Necesitamos que nos enseñen cómo hacer las cosas. ¿Quién nos enseñó a ser papás? ¿Quién te enseñó a ser mamá? ¿Nos enseñaron en la escuela primaria o en la secundaria a ser mamá? ¿Quién nos enseñó? Nuestros hijos. Muy bien. Nuestros hijos nos enseñaron a ser papás. Es curioso, ¿verdad? A tener la paciencia, a decir yo cuando era jovencito y veía a las mamás que estaban cansadas y iban a darle, yo digo, eso yo no lo podría hacer de mayor. Yo no, y lo hacemos de padres. Por el amor que tenemos a ese bebé, nos levantamos de madrugada y vamos y miramos y nos preocupamos. Ellos nos enseñaron a ser papás. Los hermanitos nuevos que se entregan al Señor nos enseñan a ser padres espirituales, a cuidar de ellos, a valorarlos, a buscar cuáles son sus puntos fuertes y también a conocer sus debilidades para ayudarles en la obra de Dios. El texto que hemos leído también nos enseña una cosa, que es Dios quien edifica la iglesia. Él va a poner delante nuestro las personas necesarias para que la obra de Dios se haga. Nosotros, nuestros ojos naturales, podemos pensar, no, esta persona no, le falta mucho, pero no sabemos los dones y talentos que el Señor le ha dado para bendecirnos. Nos pasó hace poco, me pasó hace poco. Yo conocí a Celso como vosotros, de verlo fielmente en la reunión de oración. Ahora quizás no lo veis en la reunión de los martes porque Celso está viviendo en Reus. Ha sido trasladado por la empresa, pero él me ha dicho, pastor, yo voy a seguir asistiendo a Cambril. Y le dije, muy bien, te felicito. Bueno, pues un día me entero porque me dice Daniel, pastor, Celso toca el bajo también. ¿Qué me dice? Sí. Digo, pues vamos a probarlo, a ver cómo toca el bajo. Y entonces tenemos un instrumento más. Y si no se hubiese preocupado Daniel o Celso, o mismo de decirlo, nos perdemos una bendición. Nos perdemos un bajista excelente, un músico espectacular. Y lo mismo pasa con vosotros. Tal vez alguien tiene un talento, un don que el Señor le ha dado y lo está reprimiendo o le da miedo de compartirlo. El Señor edifica su iglesia. Y si tenemos la confianza y la seguridad de que esto es así, significa que cada uno de los que estamos aquí tenemos un talento, un don, que tenemos que poner en las manos de Dios. La primera verdad que encuentro es eso, que el Señor capacita a sus hijos para hacer una labor. La segunda, que es la que acabo de decir también, o va unida con la primera, que también tenemos que tener la capacidad de enseñar a otros lo que recibimos de parte de Dios, pero en todas las órdenes de la vida, hermanos, como lo hacemos con nuestros hijos. A nuestros hijos desde pequeñitos le enseñamos a vestirse, a atarse los cordones, a la higiene personal, pero luego también le tenemos que enseñar a leer y a escribir cuando van creciendo.
tenemos que ayudarles a hacer los deberes, los aconsejamos cuando ya son mayorcitos y se enamoran, tienen su desamor, y decimos, no, esa yo creo que no te quiere, hijo, ¿eh? ¿Y por qué, papá, ahí? Porque no quiere estar contigo. ¿No? Y los hijos dicen, bueno, pero ¿tú crees, papá? Digo, sí, yo creo. Les enseñamos cuando son mayores a tal vez en algún negocio, una inversión que quieren hacer y les ayudamos. Lo mismo en la iglesia. Lo mismo en la iglesia. Enseñamos a los hermanitos nuevos a orar. Nosotros tenemos un hermano muy querido. Y bueno, voy a decir su nombre, que sé que se está grabando, pero Fabiana lo conoce porque le ha ayudado mucho. Ella ha sido también como una hermana mayor para él, que se llama Marcos. Y Marcos está creciendo en el Evangelio. Pero él cuando empezó en la iglesia hacía unas oraciones muy raras porque tenía una mezcla muy grande de lo que era el catolicismo. Entonces de repente él estaba orando y decía, Señor, muestra tu gloria, que la Virgen venga aquí y nos toque. Y nosotros, claro, nosotros nos reíamos, ¿qué vamos a hacer? Es un hermanito nuevo. Y luego íbamos todos y le decíamos, no, Marcos, nosotros no creemos en la Virgen. La amamos, sí, la respetamos, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Y entonces a veces, pues, se le escapaba otra oración y de nuevo a corregirlo. Y ahora ya está mejor, ¿verdad? Las oraciones que hace ya son más cristianas. Y suelta alguna de vez en cuando, pero ya menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está aprendiendo. Y lo importante es enseñarle sin que él pierda el deseo de orar. Porque si no, otro va y dice, no, no ores, tú no has sido llamado a orar. No, no, no. Muy bien. Luego le dijo, dice, escríbelas bien y déjamelas que la lea yo primero. Porque claro, decía cada cosa, a veces decía, uy. Y ahora es muy bonito porque utiliza expresiones que nosotros no usamos, ¿no? Decimos, Señor, Divina Trinidad, muestra tu gloria. Y nosotros no usamos esas expresiones, están bien dichas. Pero las usa él porque es su forma de ser, ¿no? Y el tema no está en corregir a los hermanos para que no hagan cosas, sino para que las hagan bien, las hagan correctas. Y eso, tengo que decir, trae un desgaste, porque a veces no sabemos cómo va a reaccionar el otro hermano. Por eso hay que hacerlo con cariño, con cuidado, con amor, para no herir y para que la corrección sea de bendición. Habrá personas que no les guste ser corregidas. Bueno, oye, pues hay de todo en la vida del Señor. Pero yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí nos gusta. A mí me gustaba cuando me corregían. Mi situación era complicada porque era el hijo del pastor. Pero tenía mi líder de jóvenes. Y él venía y me decía, oye, has hablado mal a esta persona, a este joven, tienes que pedirle perdón. Y por supuesto, ir y pedirle disculpas. No creerme más porque era el hijo del pastor o no. Aceptar mi error. Eso es el tercer punto y final. Y es que cuando el Señor levanta personas, cada uno con un don y una capacidad distinta, tendemos a pensar que nuestra labor es más importante que la de los demás. Tendemos a creer que mi llamado está por encima de los demás. Cuando todos tenemos un mismo llamado y es glorificar el nombre del Señor y que la iglesia del Señor crezca, madure y predicar el Evangelio a los que no conocen el del amor de Dios. Ninguno es más importante, ninguno es esencial. Y a la vez todos somos importantes y todos somos necesarios. Si no, yo no estaría aquí. Y si no, tú no estarías ahí. Habría otro. Pero el Señor en su sabiduría ha pensado que para esta iglesia lo mejor que podemos tener es a nosotros.
Y ninguno haría el trabajo que hace Pedro, por ejemplo, en la iglesia. Y ninguno podría hacer el trabajo que hace Adriana. Por eso es importante orar por ellos. Y Manolo, y cada uno. Arturo dirigiendo, el Señor lo está usando mucho. Orar por Arturo también, que el Señor lo siga levantando. Porque alguno va a decir, ay, ¿por qué Arturo dirige y yo no? ¿Y por qué el hermano? ¿Y por qué la hermana hace esto y a mí no me dicen? Hace unos días atrás me dijeron en Reus. ¿Por qué? ¿Por qué permites a este hacer esto y a mí no? Le digo, y porque tú eres un carnal, le dije. Si fueras un espiritual, me hubieses venido a decir, qué bien, pastor, cómo el Señor ha usado a Arturo. Y ahora que me dices esto, estoy más convencido en que no tienes que hacerlo. Eres un peligro. Te tengo que enseñar para que lo puedas hacer. Y vamos a estar juntos, y vamos a quedar para hablar, así se lo dije, con cariño, pero eso no es de un hermano espiritual. Hay hermanos que están tomando responsabilidad y nosotros tenemos la responsabilidad, perdón la redundancia, de orar por ellos, abrazarlos y confiar que el Señor hará la obra perfecta en cada uno de ellos, así como lo hace en mi vida. La envidia no es buena a la hora de hacer la obra de Dios. Tampoco lo es la comodidad. Tampoco lo es la desgana. Hacer la obra de Dios sin ganas, sin deseos, sin pasiones. Vivir la vida cristiana sin pasión es lo peor que podemos hacer. Porque ya apasionados es difícil. Imaginaros vivir la vida cristiana obligados. Así lo vivía el pueblo de Israel. Obligados. Lo hacían por obediencia. Y Dios, conociendo al pueblo de Israel, le tuvo que decir, si obedecéis, pasará esto, si desobedecéis, pasará esto. Pero eso no es lo que Dios quería. Lo que Dios quería es que sus hijos, su pueblo, lo sigan por amor, por devoción. Yo te pregunto en esta mañana, ¿crees que Dios te ha capacitado para hacer la labor que tienes para hacer? ¿O crees que te falta la capacitación de Dios? Tal vez sientes que tienes el llamado de Dios, pero te da miedo la responsabilidad. Y yo te animo a que te tires en los brazos de Dios y le sirvas en el área que Él te esté pidiendo. Y si tienes deseo de hacer algo, ven a hablar conmigo. Ven a hablar conmigo. Y si yo no estoy, porque es un martes, bueno, ahora los jueves no tenemos estudio bíblico, pero tenemos oración los martes. Está Pablo, está Natán, está Sara, está Manolo, están los hermanos aquí, hablar con ellos, decir, yo quiero servir al Señor. Quiero entregar mi vida a Cristo, ¿qué puedo hacer? La iglesia del Señor necesita muchas manos, y muchos pies, y muchas bocas, y muchos ojos para poder bendecir. Yo en un momento de mi vida, con esto acabo, cuando era jovencito, yo sabía que el Señor me había llamado a servirle, desde jovencito, desde muy chico. Pero hubo un momento en mi vida que me conformaba con ser un jovencito más de la iglesia. Y por supuesto iba a la iglesia, nunca fui obligado. Mi padre nunca me tuvo que obligar para ir a la iglesia, nunca. Iba porque me gustaba ir a la iglesia. Ahí tenía mis amigos. Pero un momento de mi vida, cuando yo tenía 14 años, que yo tuve que disponer mi corazón para servir a Dios. Si yo quiero servir a Dios. Y había cosas en mi vida que no estaban bien. Y tuve que tomar la decisión de dejarlas. Y eran cosas lindas para mí. Cosas que me gustaban. Y no eran cosas feas. Pero tuve que decir, no, si quiero servir al Señor,
tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto. Y el Señor me fue capacitando y me fue poniendo en mi corazón el amor por las personas. Porque como hijo de pastor he visto muchas injusticias. Natán también ha sido hijo de pastor y él lo podría decir. Hermanos que se quejan, tú escuchas cómo se quejan de tu padre y tú te tienes que callar. Y dice, este pastor que no sirve para nada. Y tú dices, no se lo voy a decir a mi padre. Pobre, te callas. Y sabes lo que cuesta el ministerio, sabes lo que cuesta servir a Dios. Entonces tienes miedo. Es decir, porque yo sé que voy a pasar por eso. Pero el Señor te va poniendo amor por las personas. Personas que quizás también hablen mal de mí. Seguro. Pero aún así hay que amar. Ese es el llamado de Dios. Pero yo no creo que sea una persona especial, un único, un elegido. Yo creo que aquí todos tenemos el mismo llamado, de amar a nuestro prójimo, de amarlos, de tener paciencia, porque todos somos necesarios e importantes. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y si en este tiempo el Señor te ha estado llamando a hacer su obra, yo te invito a que puedas decirle, Señor, toma mi vida. Quita de mí todo lo que no te agrade, lo que no te guste. Y capacítame para hacer tu obra. Al igual que lo hiciste con estos hombres. Capacítame para hacer tu obra. Dame los recursos necesarios para hacer lo que tú me llamaste a hacer. Aunque sea poquito, pero hacerlo bien. Hacerlo con amor, con dedicación. Y acordaros, hermanos, que el Señor no exige excelencia. Dios exige obediencia. Porque habrá muchos momentos en nuestra vida que no tengamos la excelencia. Y sirvamos al Señor desde lo poquito, con recursos limitados, pero lo hacemos por amor, por el llamado que Él nos dio. O tal vez tú te sientas olvidado por Dios. Él te ha lanzado promesas de que lo ibas a servir, de que ibas a ser una persona usada en las manos de Dios, y tal vez el tiempo pasa y no se cumple. Que en esta mañana puedas pedirle al Señor, Señor, cumple tu promesa en mi vida. Yo quiero ayudarte a edificar la iglesia. Quiero que cuentes conmigo. Quiero dar los talentos que me has dado. No quiero esconderlos. Quiero ponerlos delante de ti, Señor. Señor, te doy muchas gracias por la iglesia de Cambrils. Por estos hermanos y hermanas que tú has llamado. Y por muchos otros que hoy están trabajando. Que tú los bendigas también donde están. Derrama de tu gloria y de tu poder. Derrama de tu presencia. Señor, en cada uno de nosotros queremos servirte con amor, queremos servirte con pasión, devoción, desde lo más profundo de nuestro corazón. No queremos hacerlo por interés o por miedo, por el qué dirá. No, Señor, queremos hacerlo desde el amor y desde el afecto que te tenemos. Derrama de tu cariño, de tu amor en nuestras vidas. Que esta semana pueda ser una semana donde tomemos, oh Dios, desafíos nuevos. Aceptemos los desafíos que nos lanzas. Hermanos que van a tener días de vacaciones, que tú los puedas bendecir, aún en el descanso. Ellos puedan buscarte más, puedan ser bendecidos y guardados por ti. Señor, y que tu obra sea hecha en este lugar. Que tu obra sea hecha en nuestros corazones, en cada matrimonio, en cada familia. Dios, bendice las economías de las familias. Bendice, Señor, la obra de tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Que podamos madurar también en esto, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Oramos por los enfermos, que tú los toques, que tú los levantes, que tú hagas tu obra preciosa y perfecta en ellos.
Gracias te damos por cada hermano, cada hermana que está rindiendo su vida a ti, Señor, cada día. Que tú nos bendigas y multipliques lo que damos, Señor. Gracias te damos por todo. Amén.